Bien, iglesia, vamos a estar abriendo la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Así que acompáñenme a Mateo, el capítulo 12, versículo 9 al 14. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 9 al 14. Dice así la palabra de Dios. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Bien, hermanos, quiera el Señor en estos minutos hablarnos a través de su palabra, y con su Espíritu Santo también nos guíe y nos redarguya y nos muestre a Cristo. Estamos considerando el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, y si ustedes notan con atención, hay muchos parecidos, hay muchas similitudes con el pasaje que estuvimos viendo la semana pasada, la semana anterior. ¿Por qué? Porque básicamente el tema central de estos 14 primeros versículos del Evangelio de Mateo es lo relacionado con la naturaleza y la debida observancia del día de reposo, tal como nos lo enseña las Escrituras y como nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Así que en algún sentido podríamos llamarle a esto una continuación de lo que vimos la ocasión anterior, como una segunda parte en cuanto a la enseñanza que el Señor Jesús nos da con respecto al día de reposo. El contexto sigue siendo el mismo. Hay mucha hostilidad de parte de los fariseos, específicamente acá en el pasaje de los fariseos, puesto que ellos seguían mirando la forma de cómo hallar la manera de acusar al Señor Jesucristo con el fin de darle muerte. Eso nuevamente se ve en nuestro texto de esta tarde. Entonces estos guías, entre comillas, del pueblo, los fariseos, estaban obsesionados con encontrar algo para acusar a Cristo y a sus discípulos para llevarle a la muerte. Y en este caso en particular, su acusación iba dirigida de manera específica en lo que tenía que ver con el cuarto mandamiento de la ley de Dios que tenemos en Éxodo capítulo 20. Recordemos que en el pasaje 1 al 8 del capítulo 12, o sea, el contexto de nuestro texto, los fariseos acusaron al Señor Jesucristo de que Él estaba permitiendo o estaba tolerando que sus discípulos quebrantaran el día de reposo, porque según en su razonamiento estaban arrancando unas espigas y comiendo de ellas. Así que le censuran a Cristo diciéndole por qué Él le está permitiendo esto. El Señor defiende a sus discípulos de lo que hacían, citando la palabra de Dios mediante dos ejemplos del Antiguo Testamento. Uno fue el caso de David, cuando comió los panes consagrados que solo le era lícito comer a los sacerdotes, por un caso de ¿qué? ¿Recuerdan? De necesidad.
porque tenían hambre David y sus hombres. Y el segundo ejemplo fue una excepción a la regla en cuanto al arduo trabajo que tenían que hacer los levitas al hacer continuamente los sacrificios en el templo durante el día de reposo. Así que el Señor defiende a sus discípulos y les dice a los fariseos que ellos, sus discípulos, no están haciendo nada en absoluto que vaya en contra de la ley de Moisés. De hecho, acuérdense que vimos incluso unos textos de Deuteronomio donde era permitido que arrancaran y comieran espigas para suplir su necesidad. Luego vimos que el Señor Jesús hace unas afirmaciones sorprendentes, hermosas, acerca de sí mismo. ¿Se acuerdan cuáles son? He aquí uno más grande que el templo, recordándonos que el templo solo era una sombra del que había de venir, o sea, de Cristo. Y luego dice, he aquí que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y recordándonos también en Oseas 6:6, que Dios se complace en la misericordia más que en los holocaustos y en los sacrificios. ¿Se acuerdan? Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero, no estarían condenando a los inocentes. Pero vamos a seguir avanzando. El capítulo de hoy es breve, el texto de hoy no es extenso, pero quiero que lo podamos ver poco a poco con la ayuda del Señor. ¿Qué podemos ver en este pasaje, iglesia y amigos? Podemos ver la autoridad de Cristo. O sea, este texto nos sigue hablando del señorío de Cristo sobre el día de reposo. La controversia se sigue centrando en el tema del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero indudablemente acá en este texto vamos a poder apreciar, si el Señor así lo quiere, claro, el poder de Cristo para sanar, indudablemente. Pero sobre todo quiero hoy resaltar dos aspectos. Uno es la maldad del ser humano, o hasta dónde puede llegar la maldad del hombre, hasta dónde puede llegar la dureza del corazón del hombre. Y por otro lado, la gran misericordia de Dios que no tiene límites por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que podamos ver ese contraste a través de este texto. La gran maldad en todo hombre que se encuentra sin Cristo, en este caso los fariseos, pero la gran misericordia del Señor Jesucristo. Así que empecemos viendo el primer versículo, o sea el 9, no lo pierda de vista. Y si está tomando apuntes, es bueno que tenga en cuenta los siguientes pasajes, porque son los dos textos paralelos de este acontecimiento y me voy a estar remitiendo a ellos de manera frecuente. Marcos 3, del 1 al 6, Marcos 3, versículo 1 al 6, y el otro pasaje es Lucas capítulo 6, versículo 6 al 11. Lucas 6, versículo 6 al 11. Bien, teniendo en cuenta esos textos, hermanos, dice el versículo 9, pasando de allí vino Jesús a la sinagoga de ellos. No pierdan de vista el pasaje anterior. Uno lee el versículo 9 y podría pensar que lo que vamos a ver esta tarde ocurrió el mismo día en que los discípulos arrancaron las espigas de los campos, ¿se acuerdan? Y comieron de ellas. Pero el pasaje de Lucas 6:6 nos aclara, Lucas, que tiende a ser un poco más detallista, nos aclara que esto ocurrió en otro día de reposo. Entonces ubiquémonos allí. Lo que vamos a ver hoy fue un día distinto al que cuando los discípulos comieron las espigas. Y es más, es muy probable que haya sido de hecho el siguiente día de reposo que le siguió. O sea, es probable que el Señor Jesucristo, ese día que sus discípulos iban caminando por los campos, arrancaron las espigas, era porque ellos se dirigían hacia la sinagoga. Y es probable que el Señor Jesús se mantuvo toda esa semana allí, en aquel pueblo donde estuvieran, y al siguiente día de reposo, o sea, el siguiente sábado en el contexto,
Jesús vuelve a ir a la misma sinagoga. Jesús vuelve a ir allí al mismo lugar, se va a encontrar con las mismas personas que recién hace poco lo habían acusado a él y a sus discípulos. Sinagoga la entendemos por lo siguiente: a sinagoga significa una asamblea de personas, una congregación. En este caso, desde luego, era mayoritariamente judía. Sabemos que una sinagoga tiene esa connotación de los judíos que se congregaban. Sin embargo, en términos generales es una asamblea de personas. Sin embargo, por favor, iglesia, tengamos en cuenta lo siguiente: una sinagoga no equivalía a lo mismo que el templo, porque en la sinagoga era un lugar donde se oraba, donde se enseñaba públicamente la escritura, donde se leía públicamente la Biblia, pero no era un lugar, por ejemplo, donde se hacían los sacrificios. Eso era propio del templo, Pero lo que quiero que apreciemos del versículo 9 de nuestro texto es el hecho de que Jesús estuviera en el día de reposo en la sinagoga y que lo hacía todo el tiempo, constantemente. Marcos 3:1 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga. ¿Qué quiere decir ese otra vez? Que lo hacía ¿qué? Frecuentemente. Así que el Señor Jesús nunca dijo: bueno, como soy el Hijo de Dios, no tengo necesidad alguna de congregarme. Él nunca dijo: si soy la plenitud de lo que significa el día de reposo, porque el Señor es la plenitud de su significado, no tengo necesidad de ir, no tengo necesidad de congregarme, no tengo necesidad de adorar al Padre. Vayan ustedes, discípulos, ustedes sí lo deben hacer. No, mis hermanos. Otra vez Jesús iba a la sinagoga y así lo hacía semana tras semana. Lo que quiero decir es que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, siempre tuvo en una alta estima el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Siempre tuvo en alta estima toda la ley de Dios, por cuanto Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla. El hecho de que el Señor sea que Jesús sea el Señor del día de reposo no quiere decir que Él esté por encima del mandamiento para poder quebrantarlo. ¿En qué sentido el Señor Jesús es amo del día de reposo? En el sentido que es Él quien nos puede enseñar cuál es la verdadera naturaleza, propósito, significado y debida observancia de este mandamiento. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que el Señor Jesús vino bajo la ley y la cumplió perfectamente y completamente. ¿Usted cree que eso tiene que ver con usted y conmigo? Si Él no hace eso, hermanos, si Él no obedece la ley, ustedes y yo no podemos ser salvos. Lo que quiero que notemos es que es necesaria o era necesaria la obediencia plena de Cristo para nuestra salvación. Porque generalmente solemos pensar en nuestra salvación en los términos de que Él solamente murió por nosotros, pero Él también vivió una vida de obediencia a la ley de Dios por nosotros. Y de hecho en el texto de Lucas dice que ese día, el día de nuestro texto, Jesús no solamente estaba en la sinagoga, sino que estaba enseñando. Ustedes en casa lo pueden leer, Lucas 6:6. Así que es muy lamentable y muy triste que muchos hoy creyéndose más que el Señor Jesús, lleguen a pensar que no tienen ninguna necesidad de congregarse para adorar al Señor. Es algo increíble.
¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Acaso somos superiores que Cristo? Vemos acá al Señor Jesús entrando en la misma sinagoga sin temor a un lugar donde el ambiente era completamente hostil y de oposición hacia él. Se levantó a enseñar sabiendo que había un montón de personas allí que en sus pensamientos estaban mirando cómo le podían acusar. Pero no tuvo temor, allí estuvo, no se dejó amedrentar, se puso en pie, leyó la escritura, la enseñó. Sin embargo, nuestro texto nos dice que en la providencia de Dios, en la pura providencia de Dios, justo aquel día de reposo y en aquella sinagoga donde estaba Jesús y había una gran multitud de personas, allí había un hombre visiblemente enfermo. Su enfermedad era notoria para todos los presentes en el lugar, puesto que una de sus manos, específicamente su mano derecha, nos dice Lucas 6, estaba completamente seca, encogida. Es probable que su mano estaba sin funcionalidad, sin movimientos. Dice el autor John Gill, su mano se había secado, o sea, sus nervios, sus tendones se habían contraído, de modo que su mano no le servía para nada. Incluso, algo que me llamó la atención de algunos autores, aunque no hay certeza completa de si fue así, pero muchos coinciden, es que era muy probable que este hombre de la mano seca llegó a esta condición por su oficio, o sea, no era que haya nacido así, sino que por su oficio le ocasionó esto y ya no podía trabajar, lo que hacía que todo lo que estaba pasando fuera aún más conmovedor. Pero independientemente si esto fue así o no, el punto es el siguiente. He allí un hombre con una gran necesidad y estaba allí en público en la sinagoga y el Señor Jesús estaba allí y estaba enseñando y allí estaban los fariseos que cuando se dieron cuenta de la presencia del hombre con su enfermedad, adivinen qué pasó, ¿qué creen que pasó? De una vez, esta es la ocasión perfecta, esta es la oportunidad propicia de acusarle. Así que vuelve a surgir la misma pregunta del texto pasado. ¿Es lícito, en este caso, sanar en el día de reposo? Iglesia, no era una pregunta sincera de parte de los fariseos. Ellos realmente llegaron a pensar que no era lícito, imagínense. Ellos pensaban en su razonamiento que no era lícito hacer una sanidad en el día de reposo. Y era una pregunta absurda. Pero hasta allí había llegado los fariseos con sus tradiciones humanas, con sus mandamientos de hombres. Ellos, en su pura hipocresía, vieron los sucesos, los acontecimientos, vieron la cena y se imaginaron todo el cuadro. Se imaginaron vaca de redondito. ¿Será que no se podría curar o aliviar una enfermedad en ese día? Pero saben, así como en ningún lugar de la ley se había dicho que no se podía quitar espigas y comerlas, tampoco en ningún lugar del antiguo pacto se menciona algo con respecto a que no fuera permitido sanar en el día de reposo. ¿Saben cuál era el razonamiento del fariseo? Era el siguiente: los únicos que pudieran recibir una sanidad o una ayuda en ese día eran las personas que estaban al borde de la muerte. O sea, si era un caso de vida o muerte, se permitía. Si no, no. Entonces, en el caso del hombre de la mano seca, ¿era algo de vida o muerte? No, ¿cierto? Ellos podrían razonar, puede ser sano cualquier otro día.
¿Se atrevería el Señor Jesús a pasar por alto esta regla impuesta por ellos? Claro que sí. Jesús no dejará pasar por alto una necesidad para satisfacer los caprichos de hombres perversos, hipócritas, que han malinterpretado la ley de Dios y que por si fuera poco le han agregado un montón de añadiduras más. Él no caería en un chantaje como eso. Así que le preguntan, dinos, ¿es lícito sanar en el día de reposo, sí o no? ¿Cuál era su motivación? Si él dice que no, va a ser acusado de falta de compasión, de falta de misericordia. Si dice que sí, se le puede acusar de quebrantar el cuarto mandamiento. Veamos ahora la respuesta del Señor Jesús, versículo 11 y 12. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo, en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Acá, versículo 11 y 12, tenemos la respuesta del Señor Jesús a la pregunta de los fariseos. La posición de ellas era clara al respecto, no era lícito hacerlo, de los fariseos. Para ellos, ese hombre no debería ser sano ni en ese lugar ni en ese día. Pero acá está la hermosa respuesta del Señor Jesús, y una respuesta contundente, y viene por medio de un ejemplo. Ahora miren que los papeles, la pelota cae hacia ellos, el Señor voltea, ahora es el Señor el que les pregunta, ¿qué hombre hay de vosotros? ¿Quién de ustedes, si su oveja o su asno o su buey cae en un pozo en el día de reposo, no lo ayuda, no lo levanta, no lo saca, no le echa mano, no lo agarra y lo saca de allí? Anote esta referencia, Lucas 14:5. Nos dice algo muy parecido. Lucas 14:5. ¿O será que por ser un día de reposo le negarán la ayuda y dejarán morir al animal? En este caso la oveja. El Señor está diciendo, ¿quién en su sano juicio haría algo como eso? Y hermanos, en términos generales, todo el pueblo entendía que hacer esto era perfectamente legítimo. Sin embargo, incluso algunos pocos hombres fariseos llegaron hasta el punto, ¿saben de qué? Porque estos casos ocurrían de verdad, no era como una suposición. Habían animales del campo que les pasaba esto. Y algunos llegaron al extremo de decir que iban hacia el hueco o al hoyo donde había caído el animal y simplemente le daban comida y esperaban hasta el día siguiente para poder ayudarle. Pero en términos generales todos sabían que era perfectamente legítimo algo como esto. Ahora, bien, yo sé que esto a los animalistas no les gusta mucho, lo que el Señor dice acá, ¿cierto? En el versículo 12. Pero es Jesús quien está afirmando. Si se ha de prestar ayuda a un simple animal, ¿cuánto más con una persona? Miren lo que está diciendo él. ¿Acaso no vale más valor, no es de mayor valor un hombre que una bestia? ¿Acaso no vale más un ser humano portador de la imagen y semejanza de Dios que un animal que es irracional? ¿Acaso vale más un animal que ese hombre que estaba allí en necesidad? Pero ¿saben? Esos hombres, esos fariseos, estaban más dispuestos a ayudar y tener misericordia de un animal que mostrar misericordia de su semejante, de su prójimo.
Comenta Hendrickson, hasta la salud de un ser humano vale más que la vida de un animal. Y hermanos, no me malinterpreten, acá no estamos hablando ni promoviendo la crueldad animal ni nada semejante. El punto acá es que debemos estar claros que solamente el ser humano es portador de la imagen y semejanza de Dios y que tiene un valor inigualable en toda la creación. Así que la respuesta de Jesús a los fariseos a su pregunta es un sí con mayúsculas. Sí, es lícito sanar en el día de reposo. ¿Por qué? Porque es lícito hacer el bien a nuestro prójimo en ese día. Si es necesario hacerlo cualquier día, pues cuánto más en el día de reposo. Ese hombre debía ser sano. Podría ser sano y eso no debería escandalizar a nadie, ni ser motivo de tropiezo para nadie. Todo lo contrario, la sanidad de ese hombre debía ocasionar gratitud, adoración a Dios. Pregunta, ¿cuándo no es correcto mostrar misericordia? Todos los días, ¿cuándo no es correcto? Así que el Señor dice, miren lo que dice el versículo 12. Por consiguiente, o sea, de manera clara les dice, por consiguiente es lícito hacer bien el día de reposo. Y como dice un autor, Cristo debió haber dicho ese día esta frase con una convicción profunda, sin temor, sin vergüenza. ¿Saben qué es lo que es ilícito? Permanecer indiferente ante la necesidad. Eso sí es ilícito. Preguntémonos esta tarde, iglesia, ¿cómo es posible que un ser humano llegue al punto de desear que un hombre que está en una semejante condición no sea sano? Y saben, en el texto de Marcos 3:5, nos dice algo que Mateo no nos cuenta. Mateo 3:5 dice que el Señor Jesús, estando de pie en la sinagoga, se enojó. Tuvo una santa indignación viendo a los fariseos, conociendo sus pensamientos. Y luego de que dice se enojó, dice que se entristeció al considerar la dureza de sus corazones. Se indignó y se entristeció. ¿Por qué, iglesia? Por su crueldad, por su falta de compasión y misericordia. Se enojó y se entristeció porque eran hombres que decían ser maestros del pueblo y eran ignorantes de las Escrituras, que eran ciegos guiando a ciegos. Y el Señor se conmovió en su espíritu y sintió tristeza, enojo. Y a la pregunta que les hace el Señor, ¿qué hombre hay de vosotros que tenga una oveja y no le ayude? Ellos callaron, ellos enmudecieron. ¿Por qué enmudecieron? Porque no tenían un solo motivo de objeción, no podían objetar la respuesta de Cristo. ¿Qué iban a objetar? Es irracionable pensar que no es lícito sanar a un hombre ese día. Absurdo. Más bien quedaron en silencio, callados. Y a continuación, versículo 13, lo que vemos a continuación es la respuesta de Jesús en acción, puesta en acción. Vemos la respuesta de Cristo con sus palabras. Es lícito hacer el bien el día de reposo. Pero ahora vamos a ver esa misma respuesta de las palabras a la acción. O sea, no se quedó solamente en un discurso teológico, no se quedó simplemente en una predicación. ¿Ustedes imaginen que hubiera pasado eso? Que el Señor Jesús hubiera dicho, sí, es legítimo sanarlo y no lo hubiera sanado. El Señor Jesús ese día
tuvo la intención de sanar a ese hombre porque tuvo compasión de él, fue movido a misericordia, pero también lo hizo a propósito, de adrede, con intención, a toda la sinagoga que estaba abarrotada de personas para que todos se dieran cuenta que Jesús es Señor del día de reposo. Y algo más debe llamar nuestra atención en esta tarde. El Señor Jesucristo ese día hizo todo lo posible para que ese milagro fuera lo más público posible. Porque si usted va a Marcos y a Lucas, ¿sabe qué le dijo Jesús al hombre? Le dijo, ponte de pie, párate y hazte en medio de la sinagoga. Imagínense la escena. Lo hizo poner de pie y lo puso en toda la mitad, en medio de toda la multitud. Como diciéndole a las personas, ¿de verdad no sienten compasión de este hombre? Y él quería asegurarse que todos los presentes en esa sinagoga vieran con sus ojos lo que haría con este hombre para demostrarles que él es Señor del día de reposo. No lo hizo como les menciono, no lo hizo de una manera tímida, lo hizo públicamente, deliberadamente. Y ustedes se imaginarán, imaginémonos la atmósfera, la tensión tan impresionante que debió haber sido ese momento. Unas personas, claro hermanos, y está apenas obvio, intranquilas, personas a la expectativa, ¿qué hará Jesús? ¿Responderá? ¿Lo sanará? ¿No lo sanará? Imagínense a ese pobre hombre, ¿qué debió haber pasado en su mente? ¿Cierto? Con todo su corazón quería que lo sanaran, pero ese hombre sabía que había un montón de gente ahí que en su corazón, ¿saben qué? Preferían que siguiera con su mano seca antes de que fuese sanado en el día de reposo. Impresionante. Y ahora a continuación, el Señor quita su mirada de los fariseos y adivinen en quién la pone. ¿En quién pone su mirada el Señor? En aquel hombre. Pasa de una indignación, de una tristeza al considerar la dureza del corazón de ese pueblo, y ahora mira a este hombre con ternura, con compasión, con misericordia, y el Señor le da la orden, extiende tu mano, versículo 13. Ese extender significa estirarla, largarla. Y el hombre oye la voz de Cristo, extiende esa mano seca, esa mano que estaba encogida, sin importar lo que las personas pudiesen llegar a pensar, extiende su mano. Y nuestro texto de Mateo dice que en ese mismo momento su mano le fue ¿qué? Dice el texto, le fue restaurada, sana como la otra. Cuando allí dice restaurada, en el original significa su mano le fue restablecida, su mano le fue reconstruida. O sea, estamos acá diciendo que su mano le quedó, ¿cuál era la mano que tenía seca? Su mano derecha. Su mano le quedó tan funcional como la otra, como su mano izquierda. Podía mover su mano con una facilidad inimaginable. Por lo tanto, este fue un milagro que fue hecho de manera inmediata, completa, una sanidad total, un gran poder manifestado acá del Señor Jesucristo. Pero más que el milagro, iglesia, ¿por qué no pensamos en la misericordia que Dios tuvo para con este hombre? Quien extendió el brazo fue el hombre, pero quien extendió la misericordia fue Cristo para con este individuo, para con esta persona. Y lo quiso sanar. Imaginémonos lo siguiente. ¿No habría podido hacer Jesús este milagro, haber esperado al día siguiente para hacerlo y así evitar tanta oposición, tanta controversia?
¿Sabe por qué no hubiera podido esperar? Porque si Jesús esperaba y no lo sanaba ese día y en ese momento, le daría la razón a los fariseos. Y era como una manera de decirles que eso no era lícito hacer en el día de reposo. Así que el Señor tiene misericordia de este hombre y lo sana. Pero nuestro texto no concluye ahí, nos falta un último versículo. Miren el versículo 14 de Mateo 12. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Para destruirle. ¿Qué tenemos acá en este versículo? La respuesta de los fariseos a lo que hizo Cristo. Y una vez más, lo que debió ser un motivo de gozo, de alegría, de gratitud, de adoración para los fariseos, fue un motivo más de odio, de desprecio, de aborrecimiento, de desprecio hacia el Señor Jesucristo. ¿Cómo puede alguien lamentarse por la sanidad de un hombre? Lo que hay en este versículo es la respuesta de estos hombres perversos a las palabras de Cristo. Es lícito hacer el bien el día de reposo y es su respuesta a la obra de Cristo. Extiende tu mano y quedó sano. Y dice el texto que inmediatamente esos hombres salieron de la sinagoga, hicieron una reunión formal entre ellos. Y hasta Marcos 3:6 nos dice que se reunieron con otros hombres, no se reunieron solitos. Dice Marcos 3:6 que se reunieron con unos hombres que le llamaban los herodianos. ¿Saben quién eran estos hombres? Herodianos. Eran defensores de la dinastía de Herodes. Y los fariseos tenían profundas diferencias con esos hombres. Pero se reunieron con ellos. Dejaron atrás sus diferencias políticas y de fe, porque esos hombres tenían un cierto influencia de poder y no les importó. Y allí se reunieron todos formalmente y consultaron entre sí y miraban la forma de destruir, dice el texto, hacer morir, llevar a la muerte a Cristo. Por eso, esa es la razón por la cual ahorita todos leímos el Salmo 2. Se confabularon contra Jehová y contra su ungido. Tomaron consejo contra él. Lucas nos dice, Lucas 6:11, que los fariseos salieron ese día de la sinagoga llenos de furor, dice Lucas. Furor, ira, rechinaban sus dientes, salieron llenos de locura, de odio. Piensen esto, con cuánta facilidad se puede llegar a ser un homicida de corazón. Cristo lo dijo, ¿cierto? Si te enojas contra tu hermano, ya eres un homicida. Y téngalo por seguro que estas personas, mucho antes de llevar a Cristo al Gólgota, ya lo habían crucificado en su corazón. Ya lo habían hecho en su corazón. Antes de orar, me gustaría que viéramos brevemente unas reflexiones finales o unas aplicaciones prácticas. Primera, este pasaje que hemos meditado en esta tarde y el anterior, a los creyentes nos enseña lo siguiente. Nos proporcionan dos principios generales que todo cristiano debe tener en cuenta en lo relacionado con lo que es permitido por Dios en el día de reposo. Un día estipulado para su adoración, para el reposo de nuestros cuerpos y donde es legítimo las obras de necesidad, hambre, comieron espigas, y hoy hemos visto la otra condición, obras de misericordia, predicación del evangelio, en este caso una sanidad de un hombre,
Así que estas dos causales, dos obras de necesidad y obras de misericordia, no van en contra de la naturaleza de este día. Entonces es una manera práctica de que ustedes y yo podamos discernir qué va de acuerdo a la naturaleza de ese día y qué no. 2. Demos gracias a nuestro Dios, porque como les decía al principio en el versículo 9, Cristo Jesús nuestro Señor cumplió la ley plenamente y a la perfección, y como dice Filipenses 2:8, fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nuevamente, sin esa obediencia de Cristo, ustedes y yo no tenemos esperanza, no podríamos ser salvos. Lo que quiero decirte en esta tarde para todos nosotros es que Cristo Jesús, si eres creyente, no solamente murió en lugar tuyo por tus pecados, sino que Él también vivió cada día en obediencia por ti. Cuando honraba a sus padres, cuando no tomaba el nombre de Dios en vano, cuando guardaba el día de reposo, cuando amaba a su Padre con todo su corazón, su alma, sus fuerzas, lo estaba haciendo también por ti y por mí. Y eso es maravilloso, hermanos. Descansar en nuestra obediencia es una agonía, un sufrimiento, una pérdida de tiempo, pero cuando aprendemos a descansar en la obediencia de Cristo, el reposo y la paz no tiene precio y va más allá de todo entendimiento. Tres, y que en cuanto a la dureza de los corazones de los fariseos, hermanos, dice Marcos que Cristo se entristeció al ver la dureza de sus corazones. Pero le digo algo, un creyente, aunque ha sido vivificado, también puede endurecer su corazón. Así que esto también es para ustedes, hermanos, para todos nosotros. Por eso la Biblia dice, y no me canso de repetir, si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Algo más, antes de mencionar el último punto. Miren que los fariseos se reunieron, dice, tuvieron consejo entre sí para destruirle. Pregunta, ¿el consejo de los fariseos y de todos los hombres con los que se reunieron anuló el consejo eterno de Dios? Miren lo hermoso de las providencias de Dios. Ese día esos hombres confabularon contra Cristo y pagarán por eso. Ay de ellos, ay de los que entregaron al Hijo del Hombre. Pero ellos solamente hicieron lo que ya el sabio consejo de Dios había determinado que sucedería. O sea, en otras palabras, que nadie en absoluto puede frustrar los planes de Dios. Nadie. Nadie. Y por último, no olvidemos las dos grandes verdades de este texto. La maldad del ser humano, su dureza de corazón, al punto de odiar a Cristo por impartirle vida y felicidad a una persona, por sanarlo, demuestra lo que la Biblia dice: no hay justo ni aun uno, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que entienda. Ahora, ¿quién quebrantaba el día de reposo ese día? ¿No tuvieron ellos temor de salir de la sinagoga en el día de reposo y en sus corazones tramar la muerte del justo en el día de reposo?
¿O es que pensaban que el día de reposo terminaba cuando salían de la sinagoga? ¿Notan la inconsistencia? ¿Notan el grado de hipocresía? Ahora déjame decirte algo también. Si tú no estás en Cristo, tu corazón es duro, tu corazón es cruel como el de los fariseos. Incluso hay algo más. La condición del hombre en su pecado, en su miseria, es mucho peor que la de este hombre de la mano seca. ¿Saben por qué? Porque si tú no estás en Cristo, todo tu ser está seco. No solamente una mano, todo tu cuerpo, tu alma, tu ser, tu mente está muerto, podrido, seco, marchito. Así que esto no se trata de como un milagro del pasado, pobrecito el hombre, el Señor tuvo compasión. Piensa qué tiene que ver esto contigo y conmigo. Cómo esto se relaciona también con nuestra condición. Pero el contraste es evidente. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y vemos acá la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Porque la misericordia de Dios, iglesia, no conoce de límites. La misericordia de Dios es grande y es abundante para con el más vil de los pecadores. Incluso, no solamente para con el hombre de la mano seca, sino para con los fariseos. ¿No era Saulo un fariseo? ¿No tuvo misericordia el Señor de un fariseo como Saulo? O algunos podrían pensar en Nicodemo también, por ejemplo. Sí, mis hermanos, la misericordia de Dios puede alcanzar al más vil de los pecadores. Y esa es la buena noticia, esa es la buena nueva, que el mismo Jesús que extendió misericordia para con ese hombre, la extendió para con nosotros y la sigue extendiendo para con todo aquel que viene a Él con fe y con arrepentimiento. El nuevo nacimiento es una obra mucho más grande y mucho más poderosa de lo que incluso Jesús hizo con este hombre. Mucho más grande. Así que oremos y démosle gracias al Señor por su gran bondad y su gran misericordia. Gracias te damos, oh Dios, en esta tarde por llevarnos en tu providencia a este pasaje, a lo que Cristo hizo aquel día. Te pido que nos ayudes a meditar en el texto, a sacar provecho de él, a que realmente edifique nuestra alma, nuestro corazón. Te pedimos perdón en esta tarde si nuestros corazones son secos, duros, como una piedra. Pero hoy reconocemos y confiamos que Cristo es poderoso para extender misericordia hacia nosotros. Danos corazones sensibles, Señor, para oír tu voz. Danos corazones sensibles para amarte, para obedecerte. Y gracias porque hoy Cristo Jesús sigue siendo el Señor de todas las cosas y sigue siendo el Señor también del día de reposo. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu misericordia. Y te pido, oh Dios, en esta tarde que traigas consuelo a cada uno de los presentes, si nos hallamos en pruebas, en aflicciones, en tribulaciones, tentación. Ayúdanos, oh Dios, como veíamos esta mañana en Hebreos, a seguir perseverando, Señor, a que realmente nuestra vida sea un peregrinaje, que seamos extranjeros en esta tierra y que sigamos aguardando con ansias, con expectativa,
llegar a la meta, llegar a la patria celestial, a ese lugar hermoso y glorioso, a esa ciudad de Dios con fundamentos firmes y cimientos sólidos. Bendícenos en esta nueva semana, oh Dios, y también desde ya, Señor, te vamos dando gracias por el año que va concluyendo. No debemos tener nada más sino gratitud para contigo, Señor. Como dice la Escritura, hasta acá nos ha traído Jehová, y tú eres bueno, Señor, y has sido bueno y lo seguirás siendo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.